nosotros trabajamos mucho en la Cábala el orden de la Biná, vaya a estudiar de tal libro, debata, organiza este concepto, comprenda esto, clasifique de qué estamos hablando. Y me gustó mucho tu intervención cuando dices cómo operaban los sabios de la Kabbalah y cómo operan los sabios de la Kabbalah a través de los siglos de una estructura, podríamos llamarla teórica, donde sus experiencias personales se ajustaron a esa estructura teórica para ser integrada al alma. Y luego lo curioso de algunos canalizadores actuales que no saben los antecedentes de la falta de originalidad que tienen, porque a lo largo de la historia hubo mucha gente que canalizó a veces muchas cosas similares. Entonces, por eso digo, a veces hay desequilibrios del ego de decir, he traído lo nuevo, ha llegado el reino, lo he traído yo. Hay un desequilibrio muchas veces egoico, y vuelvo a decirte, quizás era información real, no sé si imaginación, a veces era información real, pero que esa información real termina desequilibrando la vasija. Sí, porque tiene que haber un proceso de construcción de esa vasija, y esa construcción o creación del recipiente tiene lugar desde un punto de vista que viene con la ayuda de la Binah, que es un poco lo racional. Pero lo racional yo lo vería como el recipiente de barro que ahora tiene que ir por el fuego de la Binah para que se solidifique y sea capaz de recibir esa luz. Te digo, entonces, perdón que te interrumpa, pero me gustó mucho tu visita al cementerio donde está Baruch Spinoza. Te lo quiero decir, porque tú que vienes de la ortodoxia, dije, este hombre está haciendo un tikkun muy importante. No lo quiero hablar públicamente, pero cuando te vi ante la tumba de Spinoza dije, Yoel ha vuelto a su tikkun, dije. Bueno, cuando yo leí la publicación en el flyer en tu Instagram, decía, vamos a hablar de temas de Spinoza. Yo dije, bueno, yo creo que vengo de la tumba de Spinoza. Pero cuando te vi en la tumba de Spinoza, dije, bueno, está por el camino de su tikkun del alma. Este hombre, que ya esté con los excomulgados, quiere decir que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Yo siempre estuve del lado de Abulafia, no de Benadret. Pero bueno, tu visita a la tumba de Spinoza a mí me dijo mucho de tu camino, de tu alma. Así que yo públicamente te felicito porque estás haciendo un trabajo muy interesante en cuanto a no caer en la trinchera, ¿no? Sobre todo porque tú eres joven y cuando alguien tiene mucha juventud se atrinchera rápido. Pero veo esa moderación que uno necesita en el camino de acoger universalmente a todas las almas, ¿no? Entonces, creo que fue un gran honor que Spinoza te tenga a ti en la tumba. Wow. Bueno, me quedo sin palabras. Bueno, pero cuéntanos, ¿por qué fuiste a la tumba de Spinoza? A ver si quieres contarlo. Yo no bueno, meterte en problemas, ¿eh? Sí, bueno, lo de Spinoza no viene de ahora, realmente hace ya varios años que, bueno, vengo de la historia, vengo de la universidad, y cuando uno estudia la historia de Sefardí, tienes que llegar a Spinoza, a estos temas espinosos. Entonces, a mí me parecía fascinante su figura, solo que, bueno, no se había presentado ese momento, la vida da vueltas y tal, pero últimamente me he dedicado cuando he tenido la oportunidad, a visitar lugares históricos conectados con el judaísmo en España, en diferentes partes de Europa, y cuando uno también va estudiando, se va encontrando con esos personajes y dice, bueno, yo quiero conectar con esa Neshama, yo quiero entender realmente qué pasó acá. Entonces yo no sé la verdad qué pasó, porque yo no planeé ese viaje a la tumba de Spinoza, ni tampoco a Heidelberg, porque primero yo venía de Heidelberg en Alemania, que es donde le iban a dar la cátedra a Spinoza, y él la rechazó. De Heidelberg entonces tomé y me fui en tren hasta Holanda y digo, si estoy acá, yo tengo que ir a la tumba de Spinoza. Entonces, bueno, la verdad que fue un momento muy emotivo. Te voy a contar algo muy especial que pasó allí. Esto fue increíble. Estaba lloviendo cuando llegué a La Haya, empecé a buscar y llegué al sitio. No había nadie allí, era un parque, era una iglesia, pero estaba como un parque. Estaba lloviendo. Yo llego a la tumba de Spinoza y cuando llego
que me pongo frente a la tumba, yo fui y compré una vela para, ¿sabes? La piedrecita también, iba a poner una vela, hacer un rezo por su Neshama, porque es mi hermano, porque lo siento así, no solo como judío, sino que no veo la separación entre Spinoza y yo. No veo la separación entre un judío, entre un sefaradí y otro sefaradí. No lo veo. Entonces, te cuento, cuando yo llegué a la tumba de Spinoza, yo que sé un poco a las señales, se posó un ave, un pájaro sobre la tumba de Spinoza. Estaba lloviendo y cuando yo empecé a hacer un vídeo y empezaron a pasar personas que empezaron a acercarse y a hacerse fotos a la tumba de Spinoza. Yo no creo que ellos supiesen quién era Spinoza, pero se hicieron fotos. Prendí la vela y de repente miro para atrás y ya tenía a un grupo de personas detrás de mí, al punto que llegó una persona que venía de España, que vino justamente para hacer también peregrinación a la tumba de Spinoza. Dejó de llover y hubo un diálogo entre yo y esa persona sobre la vida de Spinoza. Yo creo que eso lo vi como un poco de un honor a él, a su persona, a su pensamiento. Llegaron gente de Alemania, fue una cosa increíble. Y eso lo vi yo como la Neshama de Spinoza haciendo su presencia, lo diría de esa forma, y la verdad es que fue muy especial, muy especial. Yo siento que la persona que estuvo en la tumba me dijo algo que la verdad que me dolió un poco, porque él me dijo, yo le dije, estoy acá, soy judío, vengo de Jerusalén, y él era español, la persona, me dijo, muy bien, pero ustedes cuando les comulgaron, estaba escrito que había que pasar y escupir sobre la tumba de Spinoza, y yo dije, wow, qué fuerte, qué doloroso. Pero el Tikkun se trata precisamente de eso. Es cierto que en generaciones anteriores hubo esos debates que llevaron a cosas como estas, pero el Tikkun se trata de rectificar aquello que no se pudo lograr en el momento. Y yo siento que de alguna forma yo, estando allí presente humildemente, hice un poquito o contribuí un poquito al Tikkun de traer ese puente, de esa hermandad entre la figura de Spinoza y su mundo, que es el mundo judío. Porque de una forma u otra Spinoza siempre ha estado en el pueblo de Israel, aunque la gente lo rechace, pero ese nombre siempre ha estado presente. Bueno, lo pasa lo mismo con Jesús de Nazaret, que siguen rechazándolo, pero siempre va a ser judío y pertenece al mundo judío. Así que ya con Jesús, por eso digo, es curioso, ¿no? Los tabúes religiosos que se van creando en todas las religiones. Nosotros que venimos de la tradición judía conocemos más los tabúes en el mundo judío, ¿no? Tabú con Jesús, que fue un traidor, tabú con Spinoza, que fue comulgado, cuando todos ellos nacieron, vivieron y se sintieron profundamente judíos. Quizás llevaron el judaísmo hasta tal nivel que los propios contemporáneos no los entendían. Fueron tan profundamente judíos que probablemente rompieron con la superficie idolátrica que tenían en ese momento. Y yo creo que lo que nosotros consideramos herejes, por lo menos en la mística, son los que más se jugaron por llegar a la Ein Sof, los que más se acercaron a la matriz. La ortodoxia no es la que se acerca a la matriz, porque la ortodoxia quiere mantener el statu quo del mundo de la materia. Los místicos más herejes son los que se juegan la vida por llegar a la matriz.